Vamos a conectarnos con el Buenísimo. periodista Melquisedec Torres, que ha revelado reuniones privadas entre la representante que investigaba al presidente Gustavo Petro en la comisión de acusaciones, el abogado defensor del mandatario y otros funcionarios. ¿Qué ocurrió realmente en esos encuentros? ¿Qué pruebas existen y qué tanto vamos a contar? Sí, Armando, miren, lastimosamente en Colombia estamos, y en buena parte del mundo, estamos sujetos más al show y al morbo de ciertas cosas que a la profundidad de los hechos. En el fin de semana, o por lo menos desde la semana pasada, se han revelado muchísimas cosas escandalosas alrededor del gobierno saliente de Gustavo Petro. Y lo más reciente, saludos de gala, lo más reciente tenía que ver, por un lado, por lo que reveló la revista Semana de unos audios de la señora Eva Ferrer, audios que a mí me siguen faltando el contexto de eso que la señora dice, dónde lo dijo, a quién se lo dijo, si eso lo tiene la justicia o no lo tiene la justicia, si la señora declararía o no declararía. Bueno, por otro lado, todas las declaraciones que ha dado la ya exgerente del Fondo de Adaptación y el director del DAPRE, Angie Rodríguez. Pero este hecho en particular, que tiene en sus manos la Corte Suprema de Justicia, a mi juicio, es de muchísima mayor gravedad, porque revela algo que los colombianos intuíamos siempre, pero que no teníamos la prueba, y es la relación incestuosa entre el Congreso y el Ejecutivo. Sabemos que los congresistas, algunos, por supuesto, tenemos que presumir la inocencia de los que no están condenados, pero ya ha habido muchos casos en la historia en los que se ha revelado cómo desde el Ejecutivo se han maniobrado asuntos que no tienen que ver necesariamente con la labor legislativa y la ejecutiva, y que terminan siendo, a mi juicio, esa relación más grave para la institucionalidad colombiana, y es cuando el gobierno compra al Congreso. Eso ya lo vimos en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Congreso, están presos. Y la acusación de la Corte Suprema es que recibieron 3.000 millones de pesos y otro 1.000 millones de pesos del gobierno nacional a cambio de maniobrar proyectos del gobierno en el Congreso. Es decir, les compraron sus votos a ellos y seguramente a otros congresistas. Pero en este caso es de mayor gravedad aún, porque revela cómo el abogado defensor del presidente de la República tenía tratos no solo excesivamente cariñosos con la congresista que investigaba al presidente, sino que también, según lo que tiene la Corte en sus manos, y además lo que yo revelé, porque esa parte de los chats, eso no están en el auto de la Corte Suprema de Justicia, hay una relación de tratos ilegales entre el señor Alejandro Carranza, abogado defensor de Gustavo Petro, que también es abogado defensor de Nicolás Petro, y la congresista que investigaba al presidente de la República, la señora Gloria Arizabaleta, de la Comisión de Acusaciones. Entonces, aquí hay una prueba, según lo que tiene la Corte, absolutamente evidente de cómo se manejaban esos procesos de la Comisión de Acusaciones, donde, como ya sabemos desde la historia patria, nunca ha pasado nada. La Comisión de Acusaciones de la Cámara es el ente más inútil que tenemos, a pesar de que tiene poderosas herramientas para procesar a altísimos funcionarios del Estado, no solo al presidente de la República. También tiene que ver con los magistrados de las altas cortes. También tiene que procesar al procurador, al contralor y al fiscal general de la Nación. Pero eso muy pocas veces en la historia ha ocurrido. Recordemos el proceso 8000 contra Ernesto Samper, las pruebas de la financiación ilegal del narcotráfico a la campaña de Samper, que Samper termina absuelto por la Cámara de Representantes. En este caso en particular, está la evidencia no solo de esos chats, sino también la confesión, no solo del abogado defensor de Petro, sino también del ministro de Hacienda y de la directora del DAPRE, Nora Mondragón, de cómo se reunieron algunos de ellos en privado y la señora Mondragón en su despacho del DAPRE en la Casa de Nariño para negociar con la congresista que investigaba al jefe de estos personajes, es decir, a Gustavo Petro. Hubo 3 reuniones entre noviembre del año pasado y junio de este año, privadas, entre el abogado
y la señora Gloria Arizabaleta. Una reunión en un restaurante, en un reservado de un restaurante. Clandestino, por supuesto, ese encuentro. Un desayuno de trabajo en enero de este año en la residencia de la señora Arizabaleta, que queda en la vía La Calera, fuera de Bogotá. Y posteriormente, en junio, otro almuerzo. En todas esas reuniones, la señora Arizabaleta hizo propuestas indebidas, hizo peticiones ilegales. Y también hay otra que me parece a mí mucho más grave, que es la reunión del ministro de Hacienda en un restaurante de la localidad de Chapinero, un restaurante suizo, con la señora Arizabaleta, en la que ella, según lo confiesa el ministro, ella le hizo peticiones corruptas, le pidió millones. La palabra la usa el ministro de Hacienda. Esto revela una relación absolutamente irregular, porque esto es, para ponerlo en términos muy simples. A mí alguien me está investigando, perdón, la fiscalía me investiga a mí, y Carla es mi abogada, y Armando es el fiscal, o sea, el investigador. Y Carla se reúne, almuerza, desayuna, se cruza mensajes muy cariñosos con el fiscal que me está investigando a mí. Eso es lo que pasó en este caso, porque la señora Arizabaleta ejercía, en ese caso, funciones judiciales que le da la constitución política a esa comisión. Ejerce como fiscal, como investigadora. Y eso fue lo que pasó y que está, primero, en un documento de la Corte Suprema, un documento que revelé desde el viernes en la noche, que es un documento, vale decirlo, ese documento es reservado para las partes, no para un periodista, ni para la opinión pública. Por eso lo publiqué. Y el chat en donde el señor Alejandro Carranza, abogado defensor de Gustavo Petro y Nicolás Petro, se cruza no solo mensajes excesivamente cariñosos, mi vida, mi amor, me arrodillo, etcétera, sino que queda en evidencia, de un lado, que la fiscal investigadora, en este caso Arizabaleta, le filtraba documentos reservados al abogado defensor. Y de otro lado, el abogado defensor le ofrecía a esa fiscal investigadora que le elaboraba documentos que eran responsabilidad de ella para pedirle a la fiscalía que investigara a un exfiscal general de la nación, como pretendía el señor Carranza. Carranza le dice a Arizabaleta que qué pasa con esa compulsa de copias contra Néstor Humberto Martínez Neira, exfiscal general. Y ella le contesta más o menos que no ha pasado nada, y él le dice que le hace el documento. El abogado defensor le dice a la fiscal, oiga, yo le hago el documento, se lo envío, y usted mira a ver cómo lo procesa. De ese nivel de gravedad, estamos hablando de los dos poderes públicos del país. La cabeza del Ejecutivo, el presidente de la República y sus altos funcionarios, y la presidenta de la Comisión de Acusaciones e investigadora, que era en ese momento la congresista del Valle del Cauca, la señora Gloria Arizabaleta, que por esta circunstancia y por dos hechos adicionales, la Corte Suprema la ha llamado a indagatoria. Gravísimo, Melquisedec, eso que revelaste, porque es precisamente lo que evidencia es esas relaciones incestuosas, como muy bien las llamas, donde no debería pasar. Hablemos de lo que posiblemente pudo haber pasado, que dice, no sé si eso sea cierto, que el escándalo o el nombre de Gloria Arizabaleta se pone en el mapa, más allá de que fuera representante del pacto, que hubiera sido pareja de Roy Barreras, también ahora muy petrista, sino porque precisamente se le filtra supuestamente o se conoce esa suspensión que hace rarísima, volándose todas las cosas legales del presidente Gustavo Petro, y por eso es que ella es suspendida del cargo, investigada, etcétera. Pero lo que dicen es que ella precisamente filtró esa publicación porque no le cumplieron con esas exigencias que hizo. Exactamente, Carla. Esto se desencadena y me faltó esa partecita que además ya se conocía y fue pública, fue de impacto en su momento. El 10 de junio de este año, estábamos en plena campaña presidencial para la segunda vuelta. La señora Arizabaleta amanece el 10 de junio y filtra un documento mediante el cual ella, como investigadora, decreta la suspensión del presidente de la República de su cargo. Un hecho absolutamente insólito,
que por supuesto quienes tenemos medianamente conocimiento del derecho, y creo que seguramente sin tener conocimiento del derecho, saltamos de la silla y dijimos, ¿qué pasó? ¿Cómo así? Que una congresista está suspendiendo al presidente de la República. Independientemente de la consideración ideológica, eso era absolutamente absurdo. Además, viniendo de una congresista, como tú lo recuerdas, Carla, del propio partido de gobierno del Pacto Histórico. Ahí se desencadena todo, y lo que venimos a conocer por el auto de la Corte de ahora, el que hemos revelado, y por estos chats, es que ella toma revancha porque supuestamente no le cumplieron desde el gobierno en todas las promesas y ofrecimientos que le habían hecho o pedidos que ella había hecho y que el gobierno quería corresponderle. Porque lo más grave aquí, además, es que esos encuentros se producen desde noviembre del año pasado. En enero de este año, los mensajes se cruzan durante varias fechas y el señor Carranza, abogado penalista, abogado con experiencia, debía saber, por supuesto, que desde el primer encuentro él debió denunciar penalmente a la señora Arizabaleta. De manera que estos encuentros fueron a conciencia, a voluntad de las dos partes. Nos reunimos en mi casa, desayunamos, y tú y yo estamos completamente de acuerdo en la reunión, en los términos de la reunión, y sabemos para qué es la reunión. Y el señor Carranza no denunció a la señora Arizabaleta. Se volvió a reunir con ella en enero, no la denunció. Se volvió a reunir con ella antes de ese 10 de junio y no la denunció, sino hasta el 10 de junio. El ministro de Hacienda, el señor Germán Ávila, se reúne en privado en un almuerzo con la señora Arizabaleta. La señora Arizabaleta, según el ministro, le hace peticiones ilegales y el ministro no la denunció. Solamente cuando ella toma esta absurda decisión de pretender suspender al presidente de la República, entonces saltan los resortes de la Casa de Nariño, Petro sale y dice que ella es una extorsionista y que la van a denunciar. Pero solo pasó eso cuando la señora, de acuerdo con lo que tiene la Corte en sus manos, pues tomó revancha, porque además aparece allí que ella quería negociar, entre comillas, con el gobierno a cambio de que ella no firmaba a favor de que se abriera la investigación formal contra Petro en la Comisión de Acusaciones por la financiación ilegal de la campaña del año 2022. Que en el proceso administrativo el Consejo Electoral ya determinó que esa financiación ilegal existió, que se volaron los topes legales de la campaña. Pero como eso llegó a la Comisión de Acusaciones por orden de la Corte Constitucional, entonces ahí había 3 congresistas que determinaban si se investigaba o no al presidente, o sea, si se abría formalmente la investigación. Alirio Uribe, aliado incondicional de Petro, por supuesto, no quería abrirla. Wilmer Carrillo, del partido de la U de Norte de Santander, y la señora Arizabaleta. Ellos dos enviaron un salvamento de voto, es decir, se oponían a que se cerrara la investigación como pretendía Alirio Uribe. Pero lo hacía, por lo menos en el caso de Gloria Arizabaleta, iba a firmar ese salvamento de voto para investigar a Petro, no para dejar de investigarlo, sino para investigarlo. Y eso le filtró al abogado defensor, diciéndole, mire, yo les estoy ayudando, pero si ustedes no me ayudan, entonces yo tengo este auto aquí con el señor Carrillo en el que sí abrimos la investigación contra Petro. Como eso no fructificó a tiempo, entonces ella toma esa absurda decisión de ordenar, que eso no se hizo efectivo, por supuesto, suspender al presidente de la República. Eso es el entorno corrupto, torcido de este episodio, que además revela, Armando, Carla, por qué cuando se van a conformar, como se está haciendo ahora, las comisiones del Congreso, las 2 comisiones más apetecidas, más peleadas, son la comisión tercera, la del presupuesto, y la comisión de acusaciones. Son las que más pugna tienen para que los partidos pongan allí a sus respectivos congresistas. Ahí está la explicación. Y la otra explicación de por qué la comisión tercera, ahí está la unidad de gestión de riesgo, donde están investigados varios congresistas de esa comisión, porque son los que tienen el manejo directo de los proyectos de presupuesto del gobierno
y de una cosa que se llama Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que como me lo dijo hace unos días el exministro Mauricio Cárdenas, que conoce muy bien eso porque fue pues cabeza del poder presupuestal como ministro de Hacienda, que esa comisión debería desaparecer, porque esa comisión se ha convertido, y lo ha hecho durante muchos años esa comisión, en extorsionadora del gobierno. Pero el gobierno, a su vez, también accede a esas peticiones. Entonces ya no es extorsión, es lo que se llama en el derecho penal cohecho. Tú me ofreces, yo recibo, o yo te pido y tú me das. Ese es el cohecho. Pero me das del presupuesto nacional. Como dice Tita Pato aquí hasta ahora, nuestra suscriptora, la corrupción existía, pero en el gobierno de Petro hizo metástasis. Gracias a todas las personas que en este momento están opinando. A Sandra, un abrazo desde Osaka, en Japón. Y recuerden darle like y seguir comentando. Me quedé sin sonido, no los escucho. Ah, Carla, ¿a ti te escucha? ¿Me escuchas a mí, Melquisedec? Sí, Carla. ¿Sabes qué? Carla Te sí le escucho. recomiendo ingresar de nuevo para que nos escuches otra vez a los dos. Salta y vuelve a ingresar. Mientras tanto, vamos leyendo los comentarios acá. Ya volvemos a vernos. Ay, hombre, esta tecnología como a veces nos deja mal parados. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer? Me salió un momentico por algo que tenía que resolver y cuando entro, entonces ya no escucho y nos ha pasado varias veces con esta plataforma. Oiga, Carla, gravísimo esto. Aquí la gente está aterrada de todo lo que está contando Melquisedec. Es muy, muy grave lo que está contando Melquisedec y ya también le vamos a preguntar porque además ya el abogado Carranza ha dicho calumnias también sobre Melquisedec, que ya ahí llegó. Ya nos escuchas, Armando, háblale a ver. A mí también, Melquisedec, sí, muchísimas perfectamente. Gracias. Estaba aquí contándole que hay mucha gente opinando y agradecida por esto que usted nos está contando. Dicen que la metástasis, que ya sabían que la corrupción existía, pero que en el gobierno de Gustavo Petro hizo metástasis. Melquisedec, ¿qué posibles derechos o irregularidades podrían desprenderse, digamos, de delitos e irregularidades podrían desprenderse de todos estos hechos si las autoridades continúan actuando? Pero además usted ha dicho en sus redes sociales que hay más información por revelarse. Estamos seguros que como todos estos días usted revela información. Yo me imagino la información que va a tener cuando ya llegue el presidente, además Abelardo de las Espriella, si aquí se está teniendo información cuando ellos todavía están. Imagínese de todo lo que nos vamos a enterar cuando el gobierno de Abelardo de la Espriella ya esté. ¿Qué sigue para todo esto y cuáles van a ser las consecuencias que podrían enfrentar estas personas? Pues en primer lugar, Armando, como lo dice el auto de la Corte Suprema del pasado viernes, a la congresista en la indagatoria se le van a endilgar los cargos de concusión, para ponerlo en términos vulgares, no los técnicos, es el soborno. Ella pretendió sobornar o extorsionar, mejor, extorsionar al gobierno nacional. Prevaricato por acción, es decir, tomar una decisión contraria a la ley, en este caso, pretender suspender al presidente de la República, y tráfico de influencias de servidor público, esas reuniones con los funcionarios y con el abogado, y revelación de secreto, por filtrar los documentos reservados del proceso. Aquí habría una discusión posterior, porque probablemente no sea concusión, a juicio de algunos expertos que he consultado, sino cohecho, es decir, a conciencia las dos partes actuaron. Una pidió y la otra entregó. La congresista pidió y el gobierno le dio. O el gobierno ofreció y la congresista recibió. Ahí habría una condición distinta a la concusión. Eso por ahora frente a la congresista Gloria Arizabaleta, excongresista Gloria Arizabaleta. Frente al ministro de Hacienda, espero que también la Corte tome decisiones y remita eso a la Fiscalía, que en este caso es quien debe eventualmente investigar al señor Germán Ávila. Y frente al abogado Alejandro Carranza, bueno, también tiene que ocurrir lo mismo eventualmente contra la señora Nora Mondragón, directora del DAPRE, que también se reunió con la señora Arizabaleta. Y contra el señor Alejandro Carranza, a mi juicio, también debe investigarse su comportamiento, no solo disciplinario en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que es el órgano competente para los abogados, sino también frente a la Fiscalía, por la presunta comisión de unos delitos aquí que podrían existir. En este auto la Corte no toma ninguna de esas medidas, seguramente lo hará cuando se produzca la indagatoria, porque en la Corte va a ocurrir algo.
dentro de pocos días, esa sala de instrucción, que en este caso está integrada por el doctor Misael Rodríguez, que es quien lleva el caso, el doctor Javier Alarcón, Francisco Farfán, Cristina Lombana, César Augusto Reyes, Marco Antonio Rueda y Adriana Hernández, es la secretaria. Estos magistrados, la mayoría de ellos no van a estar en esa sala de instrucción dentro de pocos días porque se les vencen los periodos. Va a haber nuevos magistrados. Esperamos que eso no dilate el proceso que ya se ha adelantado, que a mi juicio, contrario a lo que ocurrió muchas veces en la Corte Suprema, este caso se ha manejado de manera bastante veloz. Porque recordemos que el último episodio ocurrió el 10 de junio. Estamos a menos de 2 meses de esa fecha y ya la Corte tiene un auto de indagatoria. Este proceso se rige por la ley 600, la ley anterior del sistema penal colombiano, que solamente quedó para este tipo de aforados. No es del sistema penal acusatorio y por eso es probable que haya unos movimientos menos acelerados que en el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, considerando que la colaboración con la justicia en este caso no tiene tantos beneficios, en este caso de la ley 600, como el del sistema penal acusatorio. Porque la información certera que tuve de primera mano el viernes, antes de conocer estos documentos y que me entregaran los chats, es que hay la intención de alguno de los protagonistas o alguna de las protagonistas de colaborar con la investigación. Es decir, de buscar beneficios, pero eso todavía no se ha determinado y por lo tanto no puedo decir el nombre de quien tiene esa pretensión. Pero por lo menos por ahora ya tenemos las declaraciones ante la Corte del señor Carranza, el abogado, no muy completas, por lo que yo he recibido información. Al abogado le faltaron detallitos, no muy completa la del señor ministro de Hacienda, que a mi juicio, según lo que me dicen mis fuentes, también le faltaron detallitos, y la señora Nómora Mondragón. Bueno, hay un actor aquí muy importante, el secretario de la Comisión de Acusaciones. Voy a buscar aquí el nombre, es que tengo no recuerdo, como no es un nombre casi anónimo, pues el secretario, pero el secretario estuvo en todas las reuniones con la señora Arizabaleta y con el abogado, se llama Corso Ordóñez, Jairo Corso Jairo Ordóñez. Fabián. Jairo Fabián Corso Ordóñez, sí señor, del Pacto Histórico. El señor Corso Ordóñez estuvo en las reuniones privadas, pero el señor Corso Ordóñez extrañamente le dice a la Corte que no escuchó nada de lo que ellos hablaban. El abogado Carranza sí cuenta muchos detalles. La señora Arizabaleta tendrá que contar esos detalles en la indagatoria. Pero el señor Corso Ordóñez, que estuvo en las reuniones y además las coordinó como secretario de la Comisión de Acusaciones, tuvo un lapsus de oído, o le falló el oído en las reuniones, seguramente tiene algún problema auditivo, o tiene un problema de memoria. Memoria selectiva. Aquí es selectiva absolutamente, porque no dice nada. A la Corte fue y declaró, por supuesto, pero dijo, yo no supe qué era lo que hablaban ellos. No supe de qué tenía que ver. Yo solamente iba porque ella era la presidenta de la comisión y yo era el secretario y por lo tanto, pues era mi obligación estar ahí. No tan obligación porque las reuniones no eran en la comisión, no eran en las oficinas, no eran para escuchar a un declarante, no eran para evaluar unos documentos del proceso. Esas reuniones no eran para encontrar alguna situación nueva, sino reuniones privadas. No era en el ejercicio de las funciones del secretario y de la señora Arizabaleta propiamente. Y sin embargo, el señor Corso, estoy buscando aquí un segundo, una declaración que le haya dado, dice, el secretario Corso confirmó la ocurrencia del almuerzo, está hablando de uno de ellos,
del que participó él, Arizabaleta y Carranza, que ubicó en un restaurante cerca de la sede de la Sala Especial de Instrucción en Bogotá. El primer almuerzo, curiosamente, fue muy cerca de donde funciona la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que no es en el Palacio de Justicia del centro de Bogotá. Estas oficinas de la Sala de Instrucción están en Chapinero. El testigo Corso Ordóñez afirmó no haber sido quien invitó a Carranza, no conocer el contenido de lo hablado entre este y la ex representante, y que su presencia en el encuentro se debió a asuntos propios que tenía que tratar con ella. Esa es de la primera reunión. En relación con la segunda, Corso dice que entró a la casa de la señora y en este caso, vamos a mirar, vamos a ver, dice el Corso, confirmó el desayuno, su presencia, explicó que fue por asuntos propios de la comisión de acusaciones, dijo desconocer por qué Carranza estaba allí en el desayuno en la casa de la señora Arizabaleta, no recordar lo que éste habló con la aforada, es decir, con Arizabaleta, y rememoró algunos detalles de la conversación grupal. Entre otros temas, aseguró que se habló sobre mascotas, sobre perros, y del aspecto de la casa que estaban visitando. Solo se acordó que hablando de los perros y de la casa, bonita seguramente, muy amplia, muy agradable, pero no recordó de qué hablaron los tres. Y en el tercer encuentro, el señor Corso dice a la corte lo mismo, que no se acuerda de qué fue lo que hablaron. Melquisedec, por supuesto, el abogado de los Petro, Alejandro Carranza, ha reaccionado, e incluso lo acusó a usted de corrupto y le dice, le pregunta que cuánto le cobraron por ese trino, es decir, claramente explotó por esas denuncias y dice que quieres cambiar la narrativa. Eso pues claramente ya también anunciaste acciones legales en contra de Carranza. Sí, por supuesto. El señor Carranza, de manera desaforada, al verse expuesto públicamente, eh, ha manifestado eso que comentas, Carla, pero también después en otro trino salió con una versión bastante paranoica, delirante, y es que dice que yo lo persigo, no sé por qué cree que yo lo persigo, no sé, que porque yo me reuní alguna vez con él y que entonces yo vendía café y que como él no me compró café porque yo le había ofrecido venderle café del Huila, entonces que yo decidí perseguirlo. Una cosa absurda. En realidad, claro, yo soy un apasionado del café. Quienes me conocen y cuando conozco a alguien de relativa importancia, suelo hablarle mucho de café. Promuevo mucho el café del departamento del Huila, pero no soy importador, ni exportador, ni productor, ni tengo una bodega de café, absolutamente nada. Además, yo lo que hago es regalarles café a mis amigos y a las personas que conozco, café de Pitalito siempre, o del Huila. Recuerdo haberme reunido con Carranza hace tal vez 4 años por lo menos, porque él tiene unos intereses muy grandes en negocios de basuras de Bogotá, por algunos de estos operadores de los rellenos sanitarios, no tengo preciso el caso, y por alguna razón alguien me dijo, el abogado de una de estas partes quiere hablar con usted y contarle cosas de eso. Hay unos pleitos ahí grandes con el distrito. Recuerdo haberme reunido seguramente en un café con él y tal vez en esa ocasión seguramente le regalé una libra de café como hago con muchos de mis amigos. Yo suelo traer café de Pitalito a Bogotá y regalar una libra, 2 libras por promover el café del Huila, pero yo no vendo absolutamente nada. Y este señor salió con ese delirio, pero además también a acusarme de que lo extorsiono para venderle café. Por supuesto, el señor Carranza tendrá que responder judicialmente por esas afirmaciones, a menos que se retracte. Por supuesto, tiene la posibilidad de retractarse, ojalá le cuenten, y no habría ningún problema. Listo, yo lo entiendo en el momento en que está. Cuando uno se ve pillado, cuando uno se ve infraganti, pues puede tener reacciones de ese tipo. Pero el señor Carranza sí le debe muchas explicaciones al país y a la justicia, entre otras, porque ya hemos revelado en ocasiones pasadas, en meses recientes, que el señor Carranza ha recibido jugosos contratos del gobierno
y que la esposa del señor Carranza, sin ninguna experiencia, llegó a un alto cargo en la aeronáutica civil. Y es la pregunta que yo le he hecho a él públicamente. ¿El gobierno le está pagando los honorarios con esos contratos y con el cargo de su esposa? Y no ha contestado. El señor no nos ha contestado cómo le pagan los honorarios el señor Nicolás Petro, hijo mayor del presidente, y cómo le paga los honorarios el señor Gustavo Petro, que entre otras, ojo, confesó Petro ayer o antes de ayer, que desde que él entró a la Listofac, pues no puede tener transacciones comerciales, ni puede tener gastos personales. Incluso dijo que esos gastos se los cubría Angie Rodríguez. Petro y Verónica y Armando Benedetti y Nicolás Petro están en la Listofac desde octubre del año pasado. En todo ese tiempo, ¿cómo le han pagado Nicolás y Gustavo Petro a su abogado? ¿Con los contratos del gobierno? ¿Con la vinculación de su esposa a la aerocivil? Él no ha contestado. Pero mucho más grave esto que hemos revelado de su relación incestuosa con la congresista Elisa Valeta. No, es gravísimo todo lo que ha contado Melquisedec hoy, definitivamente. Y yo creo que esta historia todavía tiene muchos otros capítulos que seguramente usted va a ir revelando poco a poco, sí, señor, y que por supuesto nosotros aquí vamos a estar comentando mientras Melquisedec promociona el café del Huila. Vea, yo le ofrezco del Valle del Cauca. 39 municipios del departamento del Valle del Cauca. ¿De Sevilla? No. No, aquí hay 39. Este coffee, es una mezcla. Es una mezcla exactamente de los 39 tipos de café. Para que aprendas. No sé mucho de café, menos mal usted me lo está diciendo. 39 municipios de los 42 municipios del Valle del Cauca producen y cultivan café. Aquí solamente pensaban que eran... ¿Usted sabía que Sevilla fue durante muchos años la capital cafetera de Colombia? Tenía la mayor producción de café del país. Luego fue Pereira. Y desde hace por lo menos 10 años es Pitalito, mi tierra. Imagínese usted, pues qué bueno. Aquí hay que hacer una cata. ¿Cómo se le dice al café? Cata, sí, lo mismo que el vino, cata. Una cata de café. Con un barista y con un catador. Exacto. Bueno, no, excelente, qué rico. No he probado el café del Huila. Espero probarlo pronto. Espero que los colombianos aprendan porque del Valle del Cauca. 1 de cada 5 tazas de café de Colombia se producen en el Huila. Y 1 de cada 10 tazas de café de Colombia se producen en Pitalito. Bueno, lo tiene clarísimo. Muchísimas gracias, Melquisedec, por esa información. Melquisedec, nosotros hemos hablado de muchas denuncias que usted ha hecho durante todo este tiempo. La gente quiere saber definitivamente cómo ve usted el futuro de Gustavo Petro después del 7 de agosto. ¿Realmente qué le puede pasar al presidente Gustavo Petro? ¿Termina yéndose del país? ¿Termina siendo capturado? ¿Termina como candidato a la alcaldía de Bogotá? ¿Cómo ve usted el futuro de Gustavo Petro? Pues yo primero esperaría que dejara descansar al país. Hemos estado hasta aquí, como diría Carla, de los comportamientos, de las actitudes, del desafío institucional, del ataque institucional, no solo desde el punto de vista oficial, sino también contra los gremios, contra la prensa, contra muchos actores del país. Yo esperaría que nos dejara descansar un tiempito. Yo me he prometido que a partir del 7 de agosto no me ocupo del señor a menos que sean asuntos muy relevantes. Y he tratado en las últimas semanas de no hacerlo porque es absolutamente agobiante lo que él hace, lo que él dice, sus actitudes. Mire esa cosa absurda, extraña de irse en el avión presidencial a inaugurar un aeropuerto, el avión aterriza, 20 minutos, nadie se baja y el avión se va. ¿Cuánto nos vale cada minuto de vuelo de ese enorme aparato para que el señor haga un acto de esta naturaleza? Además, dejando plantados a decenas de invitados que estaban allí, gente que había ido muy emocionada porque llegaba el presidente. Donde llegue un presidente de la República, por supuesto, es muy importante para cualquier región, para inaugurar un aeropuerto, pero resulta que el señor no se bajó nunca. Y ahora sale el jefe de prensa de la Casa de Nariño a decir que es que bajarse nunca estuvo programado. Y entonces, ¿a qué fue? ¿Por qué permaneció 20 minutos el avión en la pista y se devolvió? ¿Dónde estaba el señor Petro? ¿En qué condición estaba?
Ese es uno de tantos y tantos episodios. Pero más allá, en el fondo del tema, ¿qué puede pasar? La comisión de acusaciones, ojo, ese pleito, ese proceso de la financiación no lo ha cerrado. Ahí está. Ahí quedó en vilo. Porque finalmente no se firmó ni el archivo ni la apertura de la investigación. Y los congresistas que estaban en esa comisión ya no están. Ya no está ninguno de los tres. Esa comisión cambió. Entonces, ese es uno de tantos procesos que Petro tiene allí. Le cerraron otros, sin que sepamos cómo lo cerraron, por qué lo cerraron, y esperamos que con esta nueva comisión en la que estará, entre otros, el congresista de mayor peso mediático que tiene Colombia hoy, que es Daniel Briceño, pues nos digan y nos revelen y nos expongan a los colombianos qué es realmente lo que pasa en esa comisión. Y hay procesos muy complejos contra Gustavo Petro, entre otras desde su alcaldía. Yo he revelado muchas veces información que en su momento la Corte tuvo en sus manos, la Fiscalía tuvo en sus manos, para procesar a Gustavo Petro por la corrupción en la compra de 100 motos eléctricas, en la que se robaron más de 1.500 millones de pesos con autorización, por orden, la compra de esas motos, compra irregular, que la justicia demostró, compra corrupta de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá. Fue condenado el señor César Manrique, amigo muy cercano de Petro, que huye de la justicia, porque lo condenaron a 10 años en ese caso de las motos y está investigado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y Petro, según le encontró la fiscalía, tuvo papel determinante en ese acto corrupto. Y por supuesto hay que investigar realmente hasta dónde llegó la orden para toda esta mega corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Todos estos funcionarios actuaron a espaldas del presidente. El presidente no sabía que el ministro de Hacienda estaba haciendo tratos con los congresistas. El ministro del Interior, Velasco, estaba también haciendo tratos con los congresistas a espaldas del presidente. Carlos Ramón González actuaba sin que el presidente supiera. Los congresistas aliados del gobierno actuaban sin que el presidente supiera. Andrés Calle, que era presidente de la Cámara de Representantes, aliado de Petro incondicional, también actuaba sin que el presidente de la República supiera. Como se ha dicho en otros episodios, ¿quién dio la orden? Todos ellos hicieron esto sin que el presidente nunca supiera lo que pasaba. Pues eso revelaría dos cosas: o que era cómplice o era un absoluto inútil que no sabía lo que pasaba en su gobierno. Pero no puede haber otra salida. Ahora bien, hay asuntos en Estados Unidos pendientes, no lo sabemos oficialmente.